vuelvas a seguirme. Solo tienes una vida si no quieres perderla. Vete a casa. Propicios días a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo más, esta vez la parte quinta del guión. Y bueno, tenemos que los guionistas de la película pues son tanto Gregory Whedon, que es el creador de la historia y también el guión original. Tenemos a Peter Bellwood y tenemos a Larry Ferguson. Comentando muy por encima, Larry Ferguson, que no tengo declaraciones suyas, pero bueno, ha participado o ha escrito los guiones de Super Steven Hollywood 2. Tenemos también Más fuerte que el odio, La caza de los Trubes rojos, Alien 3 y Rollerball de John McTiernan, no la antigua, sino la versión moderna de John McTiernan. Y en cuanto a, bueno, Peter Bellwood, pues bueno, conocido así un par de capítulos de la serie Nikita canadiense, la Fin Nikita, la que protagonizaba Peta Wilson en su época. Luego tenemos ya Gregory Whedon, que por supuesto pues bueno, escribió el guión de Llamaradas, ya que él fue bombero, pues lógicamente pues bueno, tenía más conocimiento de causa. Además se basó en un hecho que le pasó a él en su experiencia, que no voy a contar nada porque sería un spoiler. Y luego dirigió Ángeles y Demonios, una película que ha tenido luego secuelas, que ya él no ha tenido nada que ver, simplemente en todo caso como productor o como tal, pero no ha tenido que ver como escritor, más allá de los personajes. Y Ángeles y Demonios, una película que por ejemplo estaba, Christopher Walken, estaba también Eric Stoltz, el famoso primer candidato a ser Marty McFly. En fin, tiene a Viggo Mortensen también incluso. En fin, tiene algunos actores por ahí interesantes. Y bueno, en cuanto al guión, tenemos que Gregory Whedon cuenta que se le ocurrió en un viaje a Gran Bretaña cuando tenía 19 años y visitando la Torre de Londres, donde por lo visto hay la colección más grande de armas del mundo, pues empezó a pensar ahí. Oye, ¿y si todo esto perteneciera a una misma persona? ¿Y si todo esto lo fuera llevado a una misma persona por ser inmortal? O sea, se le ocurrieron ese tipo de ideas ya en ese momento. Y bueno, y de hecho hay una escena de la película que vamos a ver que bueno, refleja un poco esto de alguna manera, ¿no? Vamos a verlo. ¿Tecas estas antigüedades? ¿Qué es esto, un museo? Debe valer una fortuna. Mientras trabajaba como bombero, pues se fue a estudiar a la UCLA, donde se apuntó a un cursillo de guiones llevado por Richard Walter. Y bueno, pues en el trabajo final pues entregó un guión llamado Shadow Clan, que bueno, Richard fue precisamente el que le animó a bueno, tienes que hacer algo con esto. E inmediatamente pues contactó con un agente que fue ofreciéndolo a las productoras y bueno, tuvo la suerte de que a los 2 años se hizo la película. Digamos, sería el recorrido un poco de lo que es el guión. Luego a partir de aquí se incorporaron el Larry Ferguson y Peter Bellwood, que aportaron. Pues bueno, ellos entendieron que tenían que contar una epopeya de unos inmortales que tienen un destino que cumplir, ¿no? Y aquí es donde hablan, porque bueno, esto ya se hizo antes, conexión mitológica de alguna manera, que se ha hecho en Star Wars o en otras películas que bueno, es clásico, ¿no? Y luego aparte también aportaron la parte cómica, es decir, sobre todo de los policías que no se enteran de nada y que bueno, están ahí, no saben qué hacen unos tíos en Nueva York haciendo lo que hacen. Y bueno, esta parte es la que aportaron ellos también, que por cierto a Gregory Whedon no le hizo ninguna gracia porque su guión era mucho más serio, entonces se le nota con cierto resquemor, de hecho. Y bueno, también hablan de la aportación del director, de Russell, que fue enorme, ¿no? Recuerdan que tenía, bueno, que era tan enérgico que incluso la secretaria de rodaje casi no le podía seguir el ritmo, estaba casi a punto de estallar, ¿no? Con tanto agilidad, ¿no? Ese frenetismo que ya he referido en otros vídeos. Y bueno, pero que bueno, según el propio Peter decía que tenía una forma extraordinaria de hilar la historia de una forma elegante y sofisticada. Y bueno, que lo hacía, y también aportó
comenta que aportó ese aire misterioso a Russell Nash, ¿no? Que sería el nombre actual de Connor MacLeod. Tienes que dejarla, hermano. En cuanto a la historia, pues se iba a iniciar con un partido de hockey. Por el tema de los palos, como lo levantan, pues se asemejaba un poco a las espadas y a los lances de la espada y tal. Pero las productoras hablaron con la Liga Nacional, pero no les dejaron. Entonces tuvieron que apañarse con la lucha libre. Que bueno, que no tenía el mismo sentido. Pero bueno, a favor del director, pues creo que logró que funcionara. Dentro de lo que tenían que apañarse, funcionó. Y luego tenemos que la batalla principal, siguiendo un poco la historia, cuando Kurgan dice puedes matar a quien quieras, pero a él me lo dejas a mí, ya nos vamos dando cuenta que hay una conexión ahí, que de alguna manera. Y luego tenemos la parte religiosa, que nos la muestra en el tema del linchamiento y el destierro de su aldea natal, ¿no? Ese fenómeno extraordinario de que a una herida mortal resucitara de alguna manera, pues eso el pueblo, pues lógicamente, pues no era motivo de miedo al propio diablo incluso. Y luego ya cuando por fin está con su mujer, en una granja, con su ganado, viviendo pacíficamente, pues aparece un tío raro de repente, de la nada, diciéndole que el destino del mundo recae sobre él, ¿no? Fantástico, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos que, bueno, la relación entre Ramírez y Connor, pues se basa un poco en eso, en que Ramírez convenza de que acepte su destino, incluso en la parte más cruda de que tiene que dejar a su mujer, que no se puede casar, y que, bueno, que a él le pasó lo mismo y le partió el corazón, con lo cual que no tenía sentido que continuara con esa relación. Pero bueno, que las circunstancias dieron que muriera Ramírez a manos de Kurgan, y bueno, pues ahí se quedó la cosa, pero no le hizo caso a Ramírez. Pero luego pasó el tiempo y lógicamente pues se dio cuenta de que efectivamente Ramírez tenía razón, y bueno, y a partir de ahí es el punto de inflexión del personaje, y donde tenemos cuando ya se consigue ponerse a la altura de las circunstancias y cumplir su destino. Lo cual, toda esta historia, ya dices tú, bueno, esto es muy interesante, vamos, por lo menos a mí me lo parece. Entonces, pues bueno, dices, esto es oro puro, ¿no? Cuando tú te cuentan esta historia, digo, esto tiene que ser, vamos, es un diamante en bruto, realmente. De hecho, Peter piensa que esto caló muy profundo, no solo por el hecho de vivir eternamente, sino por el significado filosófico y emocional de la película, ¿no? Y que parte más emocional puede ser que cuando, bueno, se casa con Heather y el momento en que envejece ella y no entiende por qué, y bueno, en su lecho de muerte le dice esa frase de decir, pero ¿por qué no envejeces? Y él le responde, porque te quiero como la primera vez que te vi. Entonces, bueno, qué momento más emotivo que ese, digamos, en la película, ¿no? Y luego tenemos que también, luego viene la llegada de Brendan al presente, y Gregory, pues digamos, pues lo compara un poco con la historia clásica de vampiros, una mujer que amó siglos atrás, que aparece en la actualidad con otro aspecto, a modo de reencarnación de la mujer que quiso, y bueno, y es cuando se vuelve a abrir, y con lo cual eso abre un aspecto trágico, porque evidentemente eso le va a conllevar otra pérdida, ¿no? A pesar de que, bueno, la reunión final se acerque, pero nunca se sabe, ¿no? Y eso es lo que, según Gregory, diferencia de la típica película de tíos con espadas que se pelean por dominar el mundo, ¿no? Que aporta algo más que todo eso. ¿Eres maricanas? ¿Qué pasa, Garfield? ¿Buscas a alguien que te dé por el culo? Y como remarca Peter, pues la parte más atractiva que a él le parece, pues ese héroe que, a pesar de las dudas, de la depresión, de la angustia, pues tiene que esforzarse y cumplir, ¿no? Y eso es lo que, digamos, un aspecto bastante interesante. Y bueno, dice que, bueno, que esto abarca muchas generaciones, porque está desde los niños más pequeños, digamos, que pueden disfrutar con lo más banal, con los fuegos artificiales del tema sobrenatural y todo esto, y que luego, pasados 15 años, yo qué sé, bueno, exagera un poco, tampoco tiene que pasar mucho tiempo para que pienses un poco y razones la parte más profunda de la película, que la tiene, aunque esté escondida o
bajo todo ese manto comercial, ¿no? Y bueno, lo que sí lamenta el Peter fue que bueno, no tuviera un gran éxito cuando se estrenó en el cine. Dice que le dolió bastante y le costó recuperarse incluso. Pero ¿qué ocurre? Que bueno, como era la época, como solía ocurrir muchas veces, pues era la plena boom del VHS, y es donde muchas películas que no han tenido éxito en cine han tenido una larga vida en el VHS, con lo cual le han hecho culto y han ido creciendo y creciendo. Y luego, por cierto, decir que esta película lamentablemente no la he visto en el cine. Es decir, una película que me la perdí y la tuve que ver en VHS, efectivamente. Yo recuerdo perfectamente que salían reportajes en televisión de cine, existían en la televisión española, ponía cositas. Ahora pues tiene días de cine y poquita cosa más, y bueno, lamentablemente estos programas pues están de capa caída. Y bueno, era un reportaje, no sé si era el último, y estaba yo en el salón de la casa y estaba viendo, de repente vi de reojo, un tío luchando en el parking con una espada, y estaba hablando, y cuando me giré estaba terminando de hablar del reportaje y se cortó la imagen y me quedé, ¿cómo? No puede ser. Ya no me quedé con el título y ya pues ya no tenía ni puñetera idea, y en ese momento pues bueno, pues ya dejé pasar la cosa y bueno, pues al final pues me la perdí. Y luego ya una vez que la encontré en VHS sin saber que era esa película, me encontré con la sorpresa de, esta es la película que yo estaba buscando precisamente, ¿no? Pero bueno, una anécdota más. Y bueno, y también habla respecto a Los Inmortales 2, se lava las manos, dice que esto fue cosa de los productores y que él, bueno, que no era la idea que él tenía en mente, y que bueno, pero que quien tenía el dinero pues el que mandaba. Y en cuanto a Gregory Whedon, pues bueno, tuvo que negar un montón de veces que no tenía nada que ver con la película, que él había creado los personajes, pero que él, Los Inmortales 2, no tenía ni idea, que él no tiene nada que ver, ¿no? Y bueno, y Peter entiende que el problema radicaba en que no tenía un arraigo mitológico de alguna manera como la primera, que le diera un poquito de más fuerza. Y es posible, quizás es posible. Y bueno, hasta aquí ya el tema del guión. Yo creo que está bastante bien desarrollado en cuanto a todo lo que han dicho y resumido, porque hablan bastante y se enrollan mucho de cosas bastante ajenas incluso a la película. Pero bueno, espero que os haya gustado y hasta la próxima sesión. Hasta luego.